El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por estar aquí en Frecuencia Política. Una semana más, un miércoles más, un programa más para ustedes, lo mejor del análisis político, social, económico del país. Insistimos que cuando el tiempo nos queda, lo cultural y lo deportivo, aunque últimamente tanto ha sido la dinámica de movilización en lo político que no hemos podido hablar de estos otros temas, a pesar de que estamos, y esta semana es una semana futbolizada. Debemos recordarles que estamos grabando en día martes este programa que se transmite el día miércoles. Lo hacemos para que cualquier cosa, cualquier detalle pueda estar cuidado. Así que siendo miércoles estoy ansioso porque no puedo decirles lo que aconteció el día de ayer con la selección ecuatoriana en su partido contra Uruguay. Pero seguro tenemos todos buena vibra de que este equipo renovado, joven, que hizo una muy buena presentación frente a Argentina la semana anterior, nos represente bien en estas eliminatorias. Cuánto bien nos daría al estado anímico poder estar en ese próximo mundial y, digamos, utilizar o que el deporte sea como lo ha sido el ciclismo. Felicitaciones para nuestros dos compatriotas que han estado, digamos, con una destacada actuación tanto en el Tour de France como en el Giro de Italia. Ahora la selección, evidentemente el deporte siempre nos traerá muchas cosas que aliviar el estado anímico y muchas cosas que contentarnos. De todas maneras, la política sigue. Ya conocen ustedes, digamos, activa, peleada, disputada. Se vienen las próximas elecciones, toda esta dinámica de estas últimas semanas de las impugnaciones a determinadas candidaturas, la no tranquilidad para decir, bueno, estos son los candidatos, las candidatas que tenemos para el febrero del 2021 y empezar a trabajar ya en ese sentido. Hay desde mi punto de vista, he insistido e insisto en este programa, en la introducción de este programa, en estar muy atentos con lo que puede pasar con las elecciones del próximo año. No debemos estar tranquilos hasta que no esté absolutamente verificada la fecha. No debemos estar tranquilos hasta que no esté absolutamente verificados y asignados los recursos para ese proceso electoral. Y no debemos estar tranquilos mientras no esté claro que se está respetando el derecho de participación de todos los ecuatorianos, que podrán no tener condiciones de algunos, podrán no tener oportunidades de algunos, ¿no es cierto? Pero mientras nuestra Constitución y el marco legal establezca como un derecho fundamental el derecho de participación, desde este espacio vamos a defender el derecho de participación de todos aquellos ecuatorianos y ecuatorianas que, cumpliendo las disposiciones legales, puedan estar en esa papeleta y le permitan a que sea el pueblo ecuatoriano que con su voto tome la decisión de cómo salir de estos momentos tan duros que vive el país. Finalmente, para terminar esta nota introductoria, decirles que hay todo un debate activado alrededor de la violentación que pretende el Banco Interamericano de Desarrollo del artículo 153 de la Constitución de la República al permitir, cosa que en nuestro marco constitucional está prohibido, que el exministro de Finanzas, Richard Martínez, sea parte del staff, de los colaboradores del equipo técnico, del directorio, no conocemos con precisión, del Banco Interamericano de Desarrollo. Expresa la prohibición constitucional que tendría un exfuncionario, además de, digamos, el nivel de responsabilidad que el exministro de Economía y Finanzas tuvo en este gobierno, la imposibilidad de que, utilizando lo que se llama puerta giratoria, ¿no? Hoy estoy en la regulación de las telecomunicaciones, mañana aparezco en una empresa de telecomunicación, eso es imposible. Hoy estoy en la regulación del mundo financiero, mañana aparezco en un banco, eso es imposible. Hoy estoy contratando créditos para la República del Ecuador y mañana estoy en quienes, digamos, trabajando para aquellos que otorgaron créditos a la República del Ecuador. A todas luces eso se llama puerta giratoria, está prohibido. A todas luces esto puede suponer, no decimos que de hecho haya, pero puede suponer, y por eso la Constitución lo prohíbe, un conflicto de intereses, y en este sentido le hacemos un llamado al BID, que si no está dispuesto, cosa que sería inadmisible, a respetar la Constitución del Ecuador, al menos respete su código de ética. Cierro diciéndoles que esto es como cuando el BID le hace un préstamo al Ecuador, por ejemplo, un proyecto en materia educativa,
y ese préstamo va a ser utilizado para contratar consultorías, personal técnico ecuatoriano, generalmente el BID impone que se respeten sus condiciones contractuales y el Estado ecuatoriano lo acoge. Es decir, mañana si hay un proyecto con fondos del BID, seguramente tiene que cumplirse la normativa de contratación pública del Estado ecuatoriano y también la normativa de contratación que plantea el Fondo Monetario Internacional cuando hay recursos, ya sea, digamos, de asistencia o de crédito que, digamos, se ponen en juego para la consecución de ese proyecto, de sus objetivos, de esa política pública. Así que si el BID no quiere respetar nuestra constitución, mañana, ¿con qué cara le puede pedir al Estado ecuatoriano que se respete, por ejemplo, su normativa interna cuando se trate de la contratación de consultores o consultorías? Así que le decimos al BID, ¿no es cierto?, mucho ojo con el respeto a nuestra constitución, y si esta no les, digamos, hace mucho sentido, que debería hacerles porque somos parte del Banco Interamericano de Desarrollo, al menos su código de ética lo haga pensar dos veces. Esta es la nota introductoria para empezar nuestro programa. Estamos con un invitado al que le tenemos mucho afecto en Frecuencia Política. Nos parece que es de los sociólogos que tiene una mirada más aguda de la realidad, no solamente social, sino política del Ecuador. Él es Franklin Ramírez Gallegos. Estará conversando con nosotros aquí en Frecuencia Política. El agradecimiento de siempre, Radio Pichincha Universal, www.pichinchacomunicaciones.com.es. A la gente que nos sigue le decimos siempre buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos siga en el punto del planeta en el que esté y por el medio de comunicación o las redes que usted nos siga. Freco Política por Twitter, Pavel ML también la cuenta por Twitter, y la invitación que siempre le hacemos a que no solamente escuche este programa por la 95.3 FM o 94.5 para Pichincha, sino que lo haga también a través de nuestra cuenta Pavel Muñoz, asambleísta, los días domingos a las 9:30 de la noche en el reprise de este programa. Vamos con nuestro primer segmento, Dialogando con. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con... Gracias, amigos y amigas, por mantenerse aquí en Frecuencia Política. Y lo decíamos ya, un invitado al que le tenemos mucho cariño en esta casa, sociólogo, desde mi punto de vista, uno de los análisis en términos sociopolíticos más claros que tiene el Ecuador. Él es Franklin Ramírez Gallegos, está aquí con nosotros, lo decíamos, además de ser sociólogo, es profesor investigador titular en el Departamento de Estudios Políticos de la Flaxo, ha sido profesor visitante en diversas universidades, en la UNAM de México, en la Universidad de La Plata en Argentina, en la Universidad de Lyon en Francia, en Antioquia en Colombia, en la Universidad de las Artes, de Ciencias Sociales, en Arcis, Chile, en el Colegio Bartolomé de las Casas en el Cusco, Perú. Franklin es especialista en temas de movimientos sociales, innovación democrática y cambio político en los países andinos, y es parte del grupo de trabajo de Claxo, Estados en Disputa. Lo hemos invitado, digamos, no solamente por su agudeza en el análisis de la realidad social y política del Ecuador, sino porque, como ya lo habíamos indicado en el programa anterior, en la introducción de este mismo, hemos decidido que los cuatro programas que vamos a poder hacer en octubre, aunque se nos desfasa un poco según el inicio del mes, estarán dedicados. El octubre de 2020 estará dedicado a analizar el octubre de 2019. Distintas miradas. Empezamos esto con la mirada que nos brindó aquí, en este mismo programa, Gabriela Rivadeneira, desde el ámbito incluso vivencial, pero sobre todo desde su enfoque como una política activa y una asambleísta que vivió en carne propia, digamos, parte de las secuelas que deja octubre de 2019, o que ha dejado y se proyecta seguramente ese octubre de 2019. Y con Franklin he dejado al último esta parte porque es importante. Queremos hacer la mirada más, digamos, desde el análisis sociopolítico, qué nos puede decir, digamos, del mundo de la academia, también su visión como un, digamos, actor del proceso ecuatoriano, digamos, un actor político del análisis del proceso ecuatoriano. Y en este sentido, Franklin, tal vez voy a empezar por aquí y desde aquí centrar un poco lo que podemos conversar, porque quiero también hacer algo de promoción, si me lo permites, del libro que editaste y que se publicó hace no muchos meses, hace unos pocos meses atrás, en Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, sobre octubre, la revuelta popular y el neoliberalismo autoritario en el Ecuador. Tal vez por ahí, si quieres, coméntanos cómo está constituido el libro, cuántas participaciones tuvo, qué enfoques nomás desarrolla, y sobre esto vamos entrando en lo que para ti significará, y esto lo conversaremos, significado
octubre para Ecuador, pero seguramente también para la región en América Latina. Gracias, Franklin, por estar con nosotros. Bienvenido a Frecuencia Política. Muchas gracias, Pavel, por la invitación, por tus palabras. Un honor para mí. Sí, bueno, efectivamente, lanzamos hace 3 meses, junto con Claxo, el libro Derecho a la Resistencia y Protesta Popular, que es un análisis básicamente de la revuelta de octubre de 2019, tratando de ubicar el contexto político en el que se dio la protesta, caracterizar bien la propia protesta, sus repertorios, sus marcos de acción colectiva, las formas que tomó en las calles, haciendo una cronología de la protesta y tratando de ubicar su expansión en el conjunto del espacio nacional. Fue una protesta que tuvo un impacto nacional, no estuvo localizado solo en determinados territorios de nuestro país. También consagramos una parte del libro a analizar toda esta dimensión del neoliberalismo autoritario y el estado de excepción, ¿no? Estas dos figuras fuertes que estaban ya activadas previamente a octubre y que se desplegaron con mucha nitidez y de modo trágico, diría yo, de modo trágicamente intenso en los meses posteriores y es algo que aún no vivimos. Entonces consagramos mucho, no solo al análisis del contexto político, sino a estos dos términos del neoliberalismo autoritario, ¿no? Por un lado, caracterizar bien por qué esta palabra que a ratos termina por no designar nada, esto del neoliberalismo, ¿no? ¿Por qué caracterizamos de ese modo al conjunto de políticas públicas implementadas por Moreno? Y al mismo tiempo, ¿por qué estamos adjuntando el calificativo de autoritario a este despliegue neoliberal del siglo XXI? Entonces, consagramos mucho de los artículos del libro al análisis de los estados de excepción, al proceso de transición abierto con el Consejo conducido por Trujillo, al modo en que la agenda del Fondo Monetario Internacional se plasmó en el Ecuador sin pasar por el debate parlamentario ni por la Corte Constitucional, es decir, sin el debate político democrático que requiere cualquier Estado de Derecho. Y le dedicamos también especial análisis a observar la agenda de políticas que activó la protesta de octubre, en concretamente las medidas de austeridad, el decreto Chucho 3, el progresivo desmantelamiento del Estado que vuelve a las instituciones públicas un frágil soporte para cualquier sociedad que quiera garantizar derechos a las mayorías. Entonces, la idea en el libro en general era describir muy bien la protesta, hacer una suerte de sociología de la protesta, ubicarla en el contexto político y trabajar bien esos dos brazos, el brazo del neoliberalismo y el brazo del autoritarismo, para tener una mirada amplia del tema. Y finalmente, prestamos particular atención al desenlace del diálogo, ¿no? ¿Qué fue ese diálogo? ¿Cuál fue su alcance político, su simbología política? Y si finalmente sus resultados permitían hablar de qué tipo de balance, ¿no? Si era una victoria pírrica, si era una derrota de la ajena al Fondo Monetario. Algo que después se fue desdibujando. De todos modos, el libro fue escrito todavía en los meses muy cercanos a octubre, digamos que estaba listo el libro a inicios de febrero. Entonces, que el balance era uno. Después de la pandemia, claramente lo que podemos decir sobre octubre es distinto y quizás de eso podemos hablar más adelante. Franklin, te voy a llevar entonces a partir de esta presentación que estás haciendo del libro, que les invito a leer. Efectivamente, su título completo es Octubre y el derecho a la resistencia, revuelta popular y neoliberalismo autoritario en el Ecuador. Su editor es Franklin Ramírez Gallegos, tiene la colaboración de distintos autores y está disponible en la biblioteca de Claxo. Para los que tengan interés, www.biblioteca.claxo.edu.ar, de Argentina. Y Franklin, frente a esta presentación que has hecho de alguna u otra manera del libro, quisiera llevarte por estos 4 momentos: el entorno, las dinámicas de la movilización, esta explicación a nuestra audiencia de por qué le estamos catalogando como neoliberalismo autoritario, y terminar con el diálogo y seguramente qué es hoy, octubre del 2019. Pero empiezo con el entorno, lo que ustedes han llamado en el libro el entorno. ¿Cuándo empezó
octubre del 2019, Franklin. ¿Qué entorno está alrededor de este mes emblemático, digamos, para la protesta social en el Ecuador? También para lo que pudimos ver, el desate de la violencia estatal, el terror de Estado más grande que podemos haber visto en la generación de la democracia. Pero ¿cuándo empieza a gestarse octubre de 2019? Sí, esa es una pregunta fundamental. A mí me parece que el gobierno de Moreno tiene una característica particular, ¿no? Primero, implementa una agenda que no fue votada. Después, para poder implementar esa agenda, tiene que rearmar una coalición política. Esa coalición política la va rearmando progresivamente mientras se distancia del correísmo. El momento clave de la recomposición de las alianzas es la consulta popular de 2018. Para montar esa consulta ya había pactado largamente con las élites, con los sectores de la derecha, con los partidos tradicionales, pero a partir de la transición conducida por Trujillo y en los meses de adelante, hay un dato que es particular y es que buena parte de los movimientos sociales, de las organizaciones populares, se acercan al gobierno, participan del diálogo, entran a jugar en la transición, ocupan algunos lugares estratégicos en el proceso de transición. Por ejemplo, la figura de Lucho Macas, que es una figura emblemática del movimiento indígena, ocupa parte de la conducción política de primer orden junto con Trujillo en ese Consejo de Participación Transitorio. Es decir, de algún modo hay una suerte de recorporativización, de reaproximación del movimiento indígena hacia el Estado vía Lenín Moreno y su proceso de diálogo. Ahí Moreno concreta algunas promesas, por ejemplo, en torno a la educación intercultural bilingüe, que estas promesas se van interrumpiendo y van siendo torpedeadas por el acercamiento fundamental del gobierno al Fondo Monetario. A mí me parece que la presencia, sobre todo el movimiento indígena, que irrumpió luego de muchos años de silencio y luego de haber participado en la coalición política de Moreno, es un factor político fundamental para entender el alcance que tuvo octubre. Entonces, de algún modo, la coalición corporativa que forja Moreno y de la que participa el movimiento indígena se empieza a quebrar a medida que avance el acuerdo con el Fondo Monetario, que aparece como un acuerdo inconsulto, como un acuerdo que no tiene lugar ni debate en las instituciones políticas del país, y que va fraguando el rompimiento de las organizaciones políticas y sociales con Moreno. Hay que recordar que el movimiento indígena ya había anunciado un levantamiento precisamente para las fechas del 12 de octubre, que debió anticipar y debió adelantar por la jugada de los choferes, que es un actor clave, muy olvidado, de hecho ciertamente muy olvidado. A veces parece que solo estuvo el movimiento indígena, hubo una pluralidad de actores. Entonces, yo diría que el momento clave es ese distanciamiento de las organizaciones populares y sobre todo el movimiento indígena del gobierno, distanciamiento que se consagra y se evidencia en octubre. Obviamente el momento político que explica ese distanciamiento tiene que ver con que finalmente ese ímpetu dialógico que tuvo Moreno en un inicio se fue disolviendo. Nunca la agenda de ajuste estructural y de austeridad estuvo en diálogo, no fue objeto de discusión, sino con las élites. A medida que el proceso de ajuste avanzaba y no había espacios institucionales para discutir esa agenda de reforma, hay un cierre autoritario de las instituciones y a la ciudadanía no le queda más que las calles. Entonces, el recurso a la acción contenciosa, a la acción beligerante callejera, siempre está asociada a un estrechamiento del lugar de las instituciones para procesar las demandas políticas. Quiero recuperar un tema, porque además te voy a comentar a ti y a nuestra audiencia de la experiencia que tuve al inicio. Recordemos, Lenín Moreno llega como parte del proyecto de la Revolución Ciudadana, lo traiciona inmediatamente, pero sí pude ser parte al inicio de unos diálogos, particularmente con el movimiento indígena, digamos, de una suerte de recomposición de relaciones, si cabe, ¿no es cierto? Y te quiero plantear eso para ver después de eso cómo va, digamos, distanciando este sector y cómo va haciendo que este sector se pronuncie también en contra y sea uno de los protagonistas, porque haces muy bien, Franklin, esto tocaré en la parte de las dinámicas. Nos hemos olvidado, o a ratos da la sensación que una determinada forma de presentar octubre posiciona a un solo actor que fue, digamos, fundamental, preponderante, pero se olvida de otros, digamos, el rol que tuvo al inicio los transportistas. Inmediatamente los que primero se sumaron fueron los estudiantes
universitarios, ¿sí? Es decir, ahí, y los sectores populares, ¿no es cierto?, determinados barrios en Quito. Por eso también esto que en su momento nos comentarás, digamos, lo territorializada que pudo haber estado o lo, digamos, los múltiples focos territoriales que pudo haber presentado la protesta que jugaron. Pero tú señalas un elemento que es importante. Al inicio del gobierno de Lenín Moreno, hay una suerte de, digamos, establecimiento de relaciones con distintos sectores. Por el lado económico va directamente a las élites y por el lado político-social busca un contacto con el movimiento indígena, tal vez emblemáticamente la ocupación de Humberto Cholango como secretario del Agua daba un poco este primer paso, ¿no? ¿Qué crees que fue pasando con el movimiento indígena? De ahí se fue digamos, desmenuzando, se fue separando por partes, es decir, hay un primer movimiento indígena que sale inmediatamente cuando ve que las cosas no le pueden gustar, y hay una suerte de dirigencia indígena que se queda mucho más tiempo en ese acuerdo, impulsando la transitocracia que generó la consulta popular y el liderazgo que tuvo Trujillo en eso. Sí, digamos que yo tenía la impresión hasta antes de octubre que había un bloque monolítico en torno al movimiento indígena, que había entrado en colaboración y impacto político expreso con el gobierno de Moreno. Ahora, hay que ser claro que también ese acercamiento del movimiento indígena al gobierno tenía que ver con que durante el gobierno de Correa cortocircuitó toda la representación corporativa, no solo de las élites, sino también popular en el Estado. E históricamente, el gremio docente, los indígenas, el movimiento de trabajadores habían tenido un pie dentro del Estado, pero una cierta interpretación de la Revolución Ciudadana respecto a que aquello debe ser visto como una apropiación particularista del Estado hizo que toda la representación corporativa, no solo de los banqueros y de los importadores, sino también de los sectores populares, sea resquebrajada. Entonces, de algún modo era comprensible, desde una perspectiva de elección racional, que el movimiento indígena quiera entrar a dialogar con un gobierno que le iba a devolver espacios políticos que el movimiento indígena consideraba históricamente suyos y como conquistas fundamentales de su recorrido político. Entonces, ahí hay una racionalidad que quizás es un punto a discutir, ¿no? ¿Cuál es el lugar del corporativismo popular en los estados democráticos contemporáneos? Además, pensado esto en clave plurinacional, o sea, la educación bilingüe tiene que estar conducida por el movimiento indígena, por las organizaciones indígenas. Acá Correa esto no lo vio muy bien del todo y después fue muy fácil para un gobierno que vino en el posterior decir, bueno, venga, siéntese acá, nosotros vamos a hablar y recomponer estas conexiones. A mí me parece que esa es una elección política fundamental para el campo popular y democrático. Pero, digamos, hubo esta reaproximación corporativa, pero al mismo tiempo, ahora con más distancia, podemos decir que siempre hubo sectores del movimiento indígena que estuvieron más distantes del gobierno de Moreno. Ahora, en esta disputa entre Yacu Pérez y el ala más, digamos, radical de Issa y Vargas, se puede ver esas fracciones. Cuando empezó la revuelta hace un año, había una parte del movimiento indígena que ya había anunciado una ruptura con Moreno y otra que estuvo ahí hasta el último día. De hecho, el Cholango renuncia en esos días de que estalla la protesta. Él estuvo ahí hasta el último día. Y no es casualidad que no hayan sido el movimiento indígena, sino los choferes, los estudiantes, los ciudadanos, la izquierda, las que el día jueves que empezó la protesta hace un año arrancaron. El movimiento indígena se suma hasta el domingo, porque evidentemente había cosas que preparar, había que alinear a los actores políticos, y a partir de ahí me parece que, grosso modo, la globalidad del movimiento indígena rompe con el gobierno de Moreno, aunque días después de octubre vimos a Yacu Pérez también restablecer alianza con el ministro de Bienestar Social, Iván Granda. Entonces, el movimiento indígena siempre ha sido un mundo heterogéneo, fraccionado, que usualmente logra consolidarse en torno a determinadas coyunturas como los levantamientos o las elecciones, pero ahora en esta coyuntura hemos visto que esas fracturas no se lograron recomponer y eso tiene mucho que ver con el legado de octubre, ¿no? Como finalmente todo lo que se conquistó en las calles, que era como la derogación del 883, fue desmantelándose a medida que el Ecuador vivió la pandemia
y el gobierno tuvo la ocasión política de, confinando al pueblo, avanzar en una agenda autoritaria de ajuste estructural. Antes de llegar a la pandemia, porque seguramente es como un elemento absolutamente desmovilizador de lo que quedaba de octubre, vamos con el tema de dinámicas y actores. Contigo hicimos en ese momento, digamos, la caída de Lucio Gutiérrez, abril de 2005, un libro, también una pequeña publicación, en realidad tú estuviste al frente, la lideraste entera, que se llamó Abril no fue solo una fiesta. Y en ese momento ya se hacía un énfasis en la descripción de las dinámicas de movilización. Ahora, incluso si te animas a hacer una suerte de comparación, si cabe el término, ¿cuáles fueron las dinámicas de movilización que puso, digamos, en escena octubre del 2019? A mí me parece que hay tres claves fundamentales. La primera es que, fíjate que se usó el término, para describir lo que sucedió en octubre, hablamos de paro nacional, que es muy llamativo el uso de este término político, puesto que normalmente cuando la protesta era encabezada, liderada, controlada de cabo a rabo por el movimiento indígena, se hablaba de un levantamiento. Pero aquí la figura clave es la de un paro nacional, que es un vocablo que tiene que ver más con las prácticas y las tradiciones político-organizativas del movimiento obrero, del mundo de los trabajadores, y que significa el hecho de llamar a la paralización general de las actividades, ¿no? Es más cercano a la figura de una huelga general. Ese repertorio supone que efectivamente todas las ciudadanas deben paralizar sus acciones, y esa parálisis da ocasión a la ocupación del espacio público. Entonces, tuvimos este paro nacional que se fue complementando progresivamente con un levantamiento indígena y con el arribo del movimiento indígena sobre todo a la capital, pero a otras cabeceras cantonales, ¿no? Ahí hay una clave de una articulación que no solo es étnica, sino es más una articulación de clase, a mi modo de ver, ¿no? Cuando se habla de paro nacional se está refiriendo a los trabajadores, al mundo del precariado, aquellos que han sido despedidos, aquellos que han sido expulsados de la burocracia estatal, al mundo frágil y heterogéneo del trabajo. Me parece que ese término evidencia el carácter plebeyo que tuvo la protesta de octubre, y al que progresivamente se fue sumando los repertorios propios del movimiento indígena, que esa es la segunda clave, el levantamiento que viene de las comunidades, se toma la Panamericana, llega a la capital, paraliza buena parte de las vías centrales del país, y esto le da una forma poderosísima, ¿no? Un paro nacional junto con un levantamiento indígena, más el tercer elemento, podemos ser un tercero que va adosado a un cuarto. Un tercero que fue clave es todo el despliegue de los estudiantes y sobre todo las universidades como la retaguardia y el punto de abastecimiento de la protesta. Y aquí me parece que hubo toda una noción de cuidado, ¿no? De proteger a los marchantes. Las teorías feministas han puesto en primer plano esta noción del cuidado, normalmente asociada a las tareas de la reproducción, pero que en este caso en el libro yo la tomo como para explicar el hecho de que cuando unos protestan, otros cuidan a aquellos que protestan, les dan alimento, les abastecen, y eso fue el corazón, el pulmón de la protesta, estuvo en las universidades con un trabajo de acción colectiva poderoso y calculado, un tejido que se suscitó en esos días. Y finalmente yo diría marchas como de las mujeres o las marchas de los barrios de Quito los últimos días completaron un dispositivo de protesta heterogéneo, sofisticado y muy difícil de controlar para el gobierno, si no es en base a un nivel de represión absurda y que no se había conocido en este país. Efectivamente, estamos conversando con Franklin Ramírez Gallego, sociólogo, profesor universitario, no solamente aquí en Ecuador, sino que en varias universidades de América Latina también ha podido impartir sus cátedras. Franklin, interesantísimo, no habíamos hecho esta lectura, digamos, de las dinámicas de movilización. Planteas 4 al final, la dinámica del paro, más vinculada, digamos, con el ámbito del trabajo, y aquí, claro que esto se activa, digamos, por la gran cantidad de despedidos en el gobierno de Moreno, la dinámica de levantamiento articulada al movimiento indígena, esta lógica que planteas ahí entre cuidado y solidaridad, ¿no es cierto?, en esta retaguardia, digamos, de las universidades y las marchas de distintos colectivos. Esto nos lleva a pensar en los actores. Y efectivamente, ¿qué está detrás de este planteamiento? A ratos, no sé, a ratos simplemente no se quiere ver todo,
o a veces deliberadamente se quiere ver solo a un actor, porque, digamos, se ha posicionado el tema de solamente el movimiento indígena, digamos, como el gran conductor de la movilización, pero incluso si vamos viendo cronológicamente, estuvieron los transportistas, después siguieron los maestros, una semana después prácticamente se suma el movimiento indígena. ¿Quiénes más? Señalaste también mujeres. ¿Y qué pasó con los actores? ¿Por qué los actores, muchos seguramente con distintas lecturas y seguramente distintas motivaciones, terminan confluyendo en la necesidad de activar esas 4 formas de participación y movilización en octubre? Sí, yo he hablado de un paro popular plurinacional, ¿no? Para especificar precisamente que hubo una multiplicidad de actores en escena, actores de populares ligados a los sindicatos, al trabajo, a la burocracia, estudiantes de universidades públicas, trabajadores urbanos, también los campesinos, indígenas, las mujeres, ecologistas. La izquierda, se volvieron a ver banderas de la izquierda juntas que no se habían visto hace rato, las banderas de la Revolución Ciudadana, del viejo MPD, del socialismo, del Partido Comunista. Entonces vimos una revuelta de un carácter nítidamente antineoliberal, una revuelta en la cual toda la izquierda confluía en términos ideológicos, en términos políticos. Después había diferencias a nivel de las tácticas y de los objetivos que suponía una movilización de esta envergadura, pero siempre fue una movilización heterogénea, de carácter plebeyo, con un sentido, con una huella de clase nítida, pero en la que no podemos identificar y decir que solo hubo un actor movilizado. Es verdad que la capacidad de organización masiva y la potencia organizativa que tiene el movimiento indígena le dio finalmente el liderazgo, la hegemonía de la revuelta popular, pero el movimiento indígena, incluso en los diálogos finales, se sentó en esa mesa a nombre del pueblo, a nombre de todos los que se movilizaron, y no solo hizo un pliego de negociación étnica que hubiera podido hacerlo, ¿no? El movimiento indígena era consciente que estaba representando a una multitud, a un sinnúmero de actores, demandas de intereses, y que no podía, como trató de tenderle la trampa el gobierno, de etnificar la negociación y de empezar a negociar cuestiones solo para el movimiento indígena. Esto no fue así. El actor central de la protesta, aunque no el único, sabía que estaba representando un abanico heterogéneo de intereses, desde los choferes, docentes, trabajadores, y que la negociación no podía pasar por ningún acuerdo particularista. Que esto me parece que fue el momento más jacobino, más universalista del movimiento indígena en esta coyuntura, aunque después los desenlaces pudieron haber sido otros. Franklin, estos actores diversos que se juntan, ¿tienen todos un mismo, digamos, adversario, contendiente, digamos así, que no solamente es el gobierno expresado por Lenín Moreno, sino lo que éste buscaba implementar, y es una agenda neoliberal? Ahora, este neoliberalismo autoritario, porque uno puede decir sí, neoliberalismo, de hecho yo sostengo que la política económica que se implementa es exactamente la misma del consenso de Washington del 89, es decir, no hay ni siquiera un esfuerzo de adaptación a los tiempos, digamos, es tal cual. Pero sí el tema del autoritario, porque esta combinación, digamos, lo he llamado yo despótico a ratos, digamos, me parece que eso también es un término que lo deja ver, pero neoliberalismo autoritario, ¿este es el verdadero, digamos, contradictor de los movilizados en octubre? A mí me parece que es interesante la pregunta, porque de algún modo lo que canaliza la protesta es una medida muy puntual, que es el 883, la derogatoria el retiro de los subsidios a los combustibles. Este es el catalizador y el articulador de todas esas demandas. Hay que recordar que en los meses anteriores había habido una serie de protestas, ¿no? Los datos del CAP revelan que ya se había incrementado largamente la protesta desde 2018. O sea, uno tiene la impresión de que fue un estallido súbito, pero en estricto rigor ya había una configuración molecular de la protesta. Los cineastas, los médicos, los estudiantes, los despedidos,
etcétera. La gran paralización en Tulcán un mes antes de octubre reflejaban que las cosas ya estaban exasperando largamente a la población, pero la mecha que articula todas esas demandas es el decreto 883, que es la demanda su derogatoria y la demanda principal. Entonces, ese decreto es el que pasa a simbolizar la resistencia contra la agenda del Fondo Monetario, contra el ajuste neoliberal, pero que antes de todos modos había avanzado, ¿no? Con colaboración de los sindicatos, con colaboración del movimiento indígena, pero este fue como que el termómetro que el gobierno pretendió que podía manejar. Ningún otro gobierno, ni siquiera Correa en su momento con una alta dosis de popularidad, se atrevió a tocar los combustibles. Este gobierno lo hizo y a mi modo de ver estaban conscientes de lo que eso significaba. Por eso es que el primer día de la protesta ellos decretan estados de excepción inmediatamente, sin que no haya habido ningún desmán, ni ningún desborde de violencia o ninguna exacerbación de la protesta. Entonces, de algún modo, había una autoconciencia de la complicación de esa medida que termina por significar con claridad la agenda neoliberal. Y cuando los movilizados, la sociedad que tomó las calles, observa el nivel de represión feroz que despliega inmediatamente que arranca la protesta, el gobierno va tomando cuerpo esta idea de no solo queremos que se vaya el 883, sino también que se vaya Romo, que se vaya Jarrín y que se vaya el fondo. Si te fijas, fue incremental. Fue incremental. Al principio era el 883, pero a medida que transcurre, ya no solo es del Fondo Monetario, sino es ese Fondo Monetario que está imponiendo su agenda de modo autoritario, sacándonos los ojos, matando a nuestros movilizados y movilizadas. Esto va configurando ya la idea de una degradación moral del gobierno que se venía reflotando, pero que se consolida en octubre, ¿no? Después de octubre, por ejemplo, María Paula Romo, que era una política prestigiosa, asociada a los derechos humanos y tal, queda adosada a la violencia, queda ensangrentada y no se puede recuperar su imagen, yo creo que, y no se podrá recuperar. Nebot manda a los indígenas al páramo y después no pudo estar en la papeleta. Corrió un audio de Ayala Mora también denigrando a los actores y vemos que tampoco está en la primera línea de la política. O sea, hubo un costo reputacional, moral, enorme para esta clase política por el modo autoritario de imposición del ajuste, no solo en octubre en relación al despliegue de las Fuerzas Armadas y la policía, sino autoritario en el sentido de que fue una agenda que no fue votada por el pueblo, no se deliberó en las instituciones, en el Parlamento, en la Corte Constitucional, y ha pasado sin control popular. No hay democracia si no hay control popular, si no hay fiscalización. Entonces, un test simple democrático de la agenda del fondo revela que fue mucho más impuesta por la fuerza y por la violencia que consensuada de modo democrático por los canales institucionales y por figuras políticas como el diálogo que el propio gobierno convocó en un inicio. Y ahora que señalas de diálogo, justo era mi segunda pregunta, y quiero hacerte dos preguntas en una sola. La una tiene que ver con el diálogo como tal. Es decir, mucho se dice no de ese domingo, sino mucho se dice del sábado, ¿no es cierto? Mucho se dice del lunes. Es decir, ¿qué es lo que se dice del fin de semana en su conjunto? Se dice que a pesar de haber estado incluso ya un estado de queda, un toque de queda decretado, a pesar de, digamos, la alta represión y la presencia de fuerza pública en las calles, la gente decidió igual seguir saliendo. Y esta es una cosa que empezó a preocupar mucho, es decir, ya no tenía solamente al movimiento indígena, que de hecho el sábado hace una suerte de repliegue táctico, si no estoy mal, ¿no es cierto? Sino que tenías en distintos puntos, sobre todo sectores populares en Quito, una alta movilización. Y el lunes, ¿por qué? Porque, digamos, estos comentarios de corredor, muchos dicen que la policía eventualmente se quedaba desabastecida de gas lacrimógeno, por ejemplo, el día lunes. Tanto así que hay todo este debate sobre por qué sacaron, ¿no es cierto?, bombas de gas lacrimógeno cuando estas ya estaban caducadas. Entonces, hay todo un tema alrededor de ese fin de semana y lo que el día domingo supone con el diálogo. ¿Qué decir del diálogo, Franklin? Pero asociado con esto, mi segunda pregunta
al menos la sensación que tengo yo, coincidiendo contigo, de que sí, uno hubiera podido esperar o hubiera sido posible que la reivindicación del movimiento indígena en la mesa sea solamente, digamos, hacia su sector. Pero no, tratan de hacer una posición, digamos, de defensa de los intereses de la mayoría de la sociedad en ese momento en su conjunto, y lo que significaba la derogatoria del decreto que eliminaba el subsidio de los combustibles. Pero mi crítica, y creo que la que sostienen algunos, ¿no es cierto?, es en la mesa de diálogo, el movimiento indígena deja por fuera o le baja totalmente, hace descafeinada dos elementos fundamentales. Porque antes de sentarse en la mesa tenía como al menos estas tres consignas: la salida de Romo, la salida de Jarrín y la derogatoria del decreto. ¿Qué opinas sobre este tema? Es decir, al final se quedaron solamente diciendo, mire, quíteme la parte neoliberal y sostenga el autoritarismo. Hubo ahí un error táctico. ¿Por qué no sostener, digamos, la consigna en su conjunto, digamos? Si al final también lo que querían era no solamente defender, digamos, al movimiento indígena, sino, por ejemplo, ya en ese momento, los fallecidos, ¿no es cierto?, los heridos y los detenidos sin proceso. Sí, totalmente. En relación a lo primero, el día sábado, previo a los diálogos, efectivamente los barrios de Quito bajaron y se tomaron el centro, el Arbolito. Yo vivo en La Tola y todo eso estaba tomado. Había un nivel de bronca y sobre todo había un sentido de agravio tremendo, ¿no? Están matando a nuestros hermanos indígenas, decía la gente. La protesta se volvió una insurrección, se volvió una revuelta de los barrios quiteños, y es ahí cuando el gobierno se da cuenta y dice toque de queda a las 3 de la tarde. Y eso efectivamente, con el nivel de represión previo, supuso un desincentivo tremendo a la movilización. Todos los actores nos replegamos, mientras se escuchaba que las perspectivas del diálogo estaban avanzadas, ¿no? Me parece que el gobierno usó la fuerza extrema para forzar un diálogo, pero el gobierno no estaba muy a gusto y muy conforme con ese diálogo, ¿no? Esto es clave, también va al diálogo en unas condiciones de imposibilidad de contener la movilización popular, quizás sino al costo de un mayor despliegue de fuerza. También para el movimiento indígena, que se erige como el representante del conjunto de intereses populares movilizados, hubo, entiendo yo, una serie de discrepancias al interior para ver qué se negociaba, cómo se negociaba. El movimiento indígena rechazó varias veces ofertas ligadas a atender al sector del agro o al sector campesino, y se sienta ese diálogo. Efectivamente, como tú dices, el principal problema que uno vio apenas se acabó ese diálogo, en el cual el movimiento indígena se mostró con un discurso potente, unificado, digno, y que dejó en una amplia derrota moral y en ridículo a los funcionarios de Moreno, pero vimos claramente cómo su agenda de 3 puntos se fue reduciendo a 1, se fue reduciendo al 883. Y quizás eso tenía que ver también con las debilidades internas del propio movimiento, con la dificultad de seguir manteniendo la movilización. Ya habían sido muchos días, muy costoso en términos de vidas humanas, de sostener a la gente fuera de sus comunidades. No es fácil mantener una protesta durante 3 días, imagínate tú, durante casi 2 semanas. Entonces también eso estaba sobre la mesa, pero pensando con más distancia, y me parece que Erika Silva había hecho una reflexión inmediata al respecto, yo tengo la impresión que paradójicamente el movimiento indígena hizo el gesto populista de yo represento a todos y me siento como representante popular con el gobierno. Y esa negociación, eso favoreció al gobierno, porque hubiera sido muy distinto que en esa mesa no solo hubiera estado el movimiento indígena, sino los estudiantes, los choferes, los trabajadores, etcétera. Para un gobierno siempre es más fácil negociar con un actor, asumiendo que ese actor representa a todos los demás. Pero ahí el movimiento indígena tuvo ese gesto populista de representar por arriba a los de abajo. Los de abajo tampoco impugnaron su lugar en esa mesa, y eso hizo que finalmente la agenda, que era de 3 puntos, se reduzca a 1 y no haya forma de presionar desde otros actores, la agenda de los choferes, de los docentes, de los trabajadores, a una ampliación
de aquello que se acordó en la mesa de negociación con el gobierno. Para otros sectores, además, esa no solo era una abdicación ante la agenda del Fondo Monetario, ante el autoritarismo de María Paula Romo y de Jarrín, sino que era una abdicación frente a la posibilidad cierta de el fin del gobierno de Moreno, que frente a una movilización tan grande como la que hubo en el 2019, logró mostrar su fuerza, logró mostrar el carácter compacto del bloque dominante y logró mostrar que es un gobierno fuerte, con su brazo represivo, con su pacto de élites, que soportó una movilización popular de magnitudes solo comparables con el levantamiento indígena de 1990. Me levantas algunos elementos para preguntar. Lastimosamente siempre nos queda corto el tiempo y tenemos 5 minutos. Me quedo con la idea de que, al menos para cerrar el punto anterior, el propio movimiento indígena debió haber planteado entre sus condiciones, ya no en sus consignas, sino sus condiciones de negociación, haber estado acompañado mínimamente por el sector de los trabajadores, por los movimientos estudiantiles, y esto es un tema que también lo podremos seguir analizando en los otros 2 capítulos que le dedicaremos a octubre. Pero cierro, Franklin, con la pandemia. Cuando surge la pandemia, más o menos estamos en el primer trimestre post-octubre, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué es la pandemia para octubre y qué es la pandemia para la agenda de neoliberalismo autoritario? Porque, no sé, si esta hipótesis te hace sentido, pero a octubre la pandemia le supone digamos, una suerte de desmovilización plena. Y después de lo de octubre, lo que es de alguna u otra manera loco es que la pandemia permite que la agenda neoliberal no se haya atenuado. Después vienen 2 leyes que son terribles. Digamos, los últimos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, digamos, son un decreto que liberaliza la importación y los precios de los combustibles, ¿no es cierto? Es decir, después de octubre, donde hay páreme la mano, digamos, un alto a la agenda neoliberal, la pandemia permite que la agenda neoliberal, digamos, reflote e incluso con una fuerza aún más fuerte que la de octubre. Pandemia, Franklin, ¿qué es la pandemia para octubre? ¿Qué es la pandemia para la agenda neoliberal? Sí, efectivamente, después de octubre y la negociación hubo la impresión de que había una victoria, quizás pírrica, pero una victoria al fin. El polo popular se había recompuesto, el pueblo había vuelto a ocupar las calles, era una revuelta de signo clasista, antineoliberal, todo lo contrario a la revuelta de 2015 contra el impuesto a las herencias. La lucha de clases adquiría un sentido nítido y esta idea de que el pueblo popular plurinacional vuelve a ocupar las calles incluso hizo avisorar la posibilidad de una convergencia más amplia, cosa que también se fue rompiendo a medida que avanzaba el tiempo. Entonces había una señal al menos de que el campo político estaba abierto y de que otras cosas podían suceder. Hubo una votación legislativa en noviembre, tú recordarás, donde una parte de la agenda del fondo también es derrotada. Entonces, claramente el gobierno estaba contra las cuerdas, desprestigiado moralmente, débil políticamente, con los empresarios además exigiendo más represión, un momento muy incómodo para el gobierno, que sin embargo, como bien dices tú, se recompone gracias a la pandemia. La pandemia fue utilizada políticamente para acelerar la maquinaria del ajuste, la maquinaria de la desigualdad, utilizando el confinamiento popular, utilizando el temor de la gente al virus. Uno podría incluso decir que el hecho de que el Estado no haya movido un solo dedo para manejar la crisis sanitaria fue finalmente funcional a la posibilidad de que el ajuste siga avanzando de modo acelerado y feroz. La victoria que habíamos obtenido en octubre con la derogatoria del 883 fue barrida en los meses posteriores con la liberalización de los precios de los combustibles, con el avance de la flexibilización laboral, de las reformas laborales, etcétera, etcétera. Entonces, octubre terminó, gracias a la pandemia, para las élites, por ser devorada por esta, tanto en términos de la movilización, que desapareció, en términos de la posibilidad de una convergencia popular plurinacional amplia. El diálogo entre la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena estuvo ahí en el ambiente y no se concretó, y tanto en la continuidad del ajuste y el autoritarismo que en octubre se hizo visible, pero que de ahí en adelante tomó mucho más cuerpo con la persecución, la represión, la judicialización, todo lo cual, sin embargo, yo diría que esta es la conclusión, ¿no? Hay una victoria política de las élites, pero es una victoria en base a la violencia. Y esa victoria con violencia supone el rechazo
masivo del pueblo al gobierno y supone su fracaso moral, su fracaso ético frente a las demandas de las grandes mayorías. Queda abierto el campo, queda abierto la posibilidad del retorno de las masas, de las mayorías, del soberano, en el marco del juego democrático de aquí a las elecciones que se vienen. La disputa está por preservar ese campo democrático abierto, esa victoria política del autoritarismo neoliberal con derrota moral debe zanjarse en las urnas, debe zanjarse a través de los canales institucionales. Esto es algo que el campo popular debe tener como muy claro. A mi modo de ver, la página de octubre está cerrada de aquí a los próximos meses y eso se refleja bien en que Yacu terminó por imponerse a Isa y Vargas. El ala más tolerada del movimiento indígena por las élites está en la papeleta, no la otra. Habrán episodios de protestas desde el MIC en Cotopaxi y por otros lugares, pero esto no está tomando forma político-electoral, que en el Ecuador es fundamental la conexión entre la movilización social y lo político-electoral. Octubre ha sido derrotada finalmente en este contexto de violencia brutal y de autoritarismo a la N potencia, pero quedó abierto la idea de que hay un pueblo combativo, digno, dispuesto a poner un límite a las élites y esperemos que esto se dé bajo los canales democráticos de aquí a las elecciones próximas. Potente e interesante análisis el que Franklin Ramírez Gallegos ha compartido con nosotros, sociólogo, profesor universitario de posgrado, no solamente en Ecuador, sino en otras partes de América Latina. Es parte del grupo de trabajo de Claxo de Estados en Disputa y fue un acierto pedirle que nos dé su lectura también sobre octubre. Les invitamos. Revise el texto que él hizo de editor y que está en este momento en la biblioteca de Claxo. Habla sobre todos los temas de octubre, su entorno, las dinámicas, los actores, qué significó el diálogo. Vale la pena tomarse el tiempo de leerlo. Me quedo, Franklin, con el agradecimiento y con estas dos ideas que dejas al final, ¿no? Tal vez me da la sensación que esta especie de como el primer contagiado de COVID-19 fue el espíritu de octubre de 2019, tanto así que le tocó, digamos, ponerse en reposo. Y lo segundo, hasta podrán hacer la designación del exministro Martínez en el BID, pero lo que les quedará en su conciencia seguramente es que nada de esto han podido hacer sino es con un despliegue de violencia en todo sentido brutal y poniendo en estos últimos años en el país y en estos últimos meses particularmente en vigencia la necropolítica. Y esto es una cosa que evidentemente a quienes se decían demócratas o lo que fuera, quedará seguramente como una marca, digamos, de aquí para adelante. Gracias, Franklin, por estar aquí con nosotros. Espero que te hayas sentido cómodo y estás cordialmente ya invitado para cualquier próximo programa en Frecuencia Política. Muchas gracias, Pavel. Muy buena entrevista, muy cómodo, como siempre. Y adelante con el programa. Mucha suerte. Gracias por esos deseos. Con nosotros la próxima semana. Recuerde que nos vemos el día miércoles y el reprise de este programa a las 9:30 de la noche, los días domingos en la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. Les dejo con María Belén Proaño y el Minuto ODS. Nos vemos el próximo miércoles. Un fuerte abrazo. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Buenas tardes. Hoy quiero tomarme este espacio para presentarles un documento en el que hemos trabajado el Grupo Parlamentario por la Erradicación de la Pobreza y el Cumplimiento de los ODS, en conjunto con la iniciativa ODS Territorio y el Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE. ¿Cómo está el desarrollo en el Ecuador? Perspectivas desde el Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda 2030. Es un trabajo que se planteó para cubrir de alguna manera el limitado seguimiento que se ha hecho a los indicadores de desarrollo del país e incluirlos en un contexto económico y territorial. Primero debemos enfatizar los pilares en los que se sustentó este trabajo y en los que las tres instituciones han decidido trabajar. Esta es una publicación técnica, académica y ciudadana, que recoge de manera objetiva la información de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y las experiencias de la iniciativa ODS Territorio en su contacto directo con algunas provincias del país, en donde se discutió sobre cuestiones de desarrollo y prioridades. El texto está organizado en 4 capítulos, a través de los cuales se describe el actual contexto económico y social del país, sobre todo los impactos que enfrentamos post-pandemia. Luego se estudian los avances y retrocesos en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Muchos de los indicadores estaban ya en una situación precaria incluso antes de la pandemia, con lo que ahora el cumplimiento de estos objetivos se vuelve imposible.
A continuación, se realiza una mirada de la incidencia territorial del proceso de implementación de la Agenda 2030 y finalmente se sistematiza un diálogo entre 17 expertos en distintas materias. Este taller fue organizado con la intención de superar las visiones diagnósticas y sugerir nuevos enfoques o una mejora en las acciones de política pública y alternativas legislativas para esclarecer los retos que tenemos para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. La publicación pueden encontrarla en la sección de publicaciones de la página web de la Asamblea Nacional, del Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE y de la iniciativa ODS Territorio. Esperamos que esta publicación aporte a una discusión informada sobre el proceso de desarrollo del país y que podamos alimentar el debate sobre la necesidad de plantear prioridades para atender las múltiples necesidades que afrontamos de cara al 2030 y al cumplimiento de los ODS. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Gracias a todos por permitirnos llegar una vez más a sus hogares por la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Recuerden nuestro reprise en Facebook los domingos a las 21:30 en la cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana. Este fue un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público.